Buenas noches, mi querida iglesia, mi querida familia. Estamos de nuevo conectados a través de las redes sociales para venir a traer una palabra de Dios, un alimento en nuestro devocional. Vamos a iniciar orando. Señor Jesús, gracias Padre por este día, por esta noche, Señor, por este mes, Dios, porque solo gracias a ti estamos con bien, estamos con bienestar, estamos vivos, Señor. Porque todo lo bueno que tenemos depende completamente y proviene completamente de ti, Señor. Te estamos muy agradecidos, Dios, por todo lo bueno que has sido con nosotros cada día, Señor. Hemos podido ver tu mano con nosotros, Dios. Hoy te pido, Señor, que hables a los corazones que están sedientos de tu palabra, Señor. Que hables a las situaciones específicas de cada persona, Señor. Y gracias por estos momentos donde podemos escudriñar tu palabra, Dios, y recibirla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia del día de hoy, de la noche de hoy, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22, y de los versículos 1 al 19. Allí básicamente lo que ocurrió, según el contexto de la historia, es que el Señor Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y era el hijo de la promesa. Y pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas para que esto se hiciera realidad. Pero efectivamente sabemos que Dios cumplió, que Dios le dio ese hijo prometido. Y después de un tiempo, cuando el niño ya había crecido, el Señor le demanda a Abraham que lo sacrificara, que lo entregara como holocausto en el monte Moriah. Abraham efectivamente fue obediente a esta solicitud del Señor y obedeció hasta el último momento. Demostró una obediencia absoluta a través de todo lo que hizo. Y cuando estaba a punto de herir a su hijo con el cuchillo y ya tenía el cuchillo en la mano y ya iba a finiquitar aquello que el Señor le había pedido, por difícil que fuera, el ángel del Señor lo detuvo y no permitió que Abraham matara o sacrificara a su hijo. Y el ángel le dijo que efectivamente Abraham había sido probado y había demostrado que él realmente temía al Señor y que obedecía al Señor verdaderamente. Y vemos que para Abraham esto fue un gran paso de fe y de obediencia, que fue algo que sí debió costarle, que debió ser difícil entregar el hijo, y no solo el hijo, sino el hijo de la promesa, de una promesa que le había costado tanto esfuerzo, tantos problemas, tantos años y tanto tiempo, y que él no escatimó, que él no se quejó con Dios o no refutó con Dios, sino que él simplemente cayó y obedeció. Y después de que sucedió todo esto, vemos una respuesta de Dios, y es una respuesta a la obediencia de Abraham. Y aquí es donde se centra el tema del día de hoy. Vemos que el Señor, pues efectivamente había dispuesto todo para realizar un holocausto, y ellos ya estaban listos para ofrecer un sacrificio al Señor, pero que ya no había que ofrecer porque el ángel del Señor le dijo que su hijo no iba a hacer aquel sacrificio. Pero inmediatamente cuando sucedió esto, ellos vieron que había un carnero enredado en unos matorrales y efectivamente tuvieron un carnero para poder hacer el sacrificio. A raíz de esto, Abraham le puso a este monte y a este lugar un nombre, y es el nombre de Jehová Jireh, y ese es el nombre de Dios que hoy vamos a estudiar. El Señor se manifestó por primera vez allí como Jehová Jireh, que significa o que traduce el Señor proveerá. Y eso fue también una respuesta que antes de que sucediera todo esto, Abraham le había dado a su hijo. Cuando ellos iban subiendo el monte y tenían todas las cosas listas para el holocausto, Isaac, el hijo de Abraham, le preguntó a su padre y le dijo: veo que tenemos todo listo, todo preparado para el holocausto,
pero efectivamente no veo ningún cordero. Y le dijo: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Tenemos todo, pero falta lo más importante. Y Abraham, sin saberlo, porque Abraham pensaba que iba a sacrificar a su hijo, le dijo lo clave de este pasaje, y es: el Señor proveerá. Abraham tenía la fe necesaria para saber que Dios iba a proveer, y ya después esto se tradujo en aquel carnero que fue la provisión para que ellos pudieran adorar y sacrificar un holocausto delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué significa Jehová Jireh y cómo podemos traducirlo o aplicarlo en nuestro contexto actual? Es algo muy sencillo. Es que Dios, como el Padre que nos ama, desea satisfacer las necesidades de sus hijos. Ojo con esto, las necesidades, no los caprichos, ¿sí? Y aquí es donde viene esa maravillosa figura del Padre y el Hijo, donde un padre no le da al hijo lo que el hijo quiere de manera terca o de manera ignorante o en la inocencia de un niño, de lo que él pide por sus caprichos, sino que el padre le da a su hijo todo lo que el niño necesita. Y asimismo Dios, como nuestro Jehová Jireh, nos da todo lo que necesitamos. Por eso muchas veces Dios no nos da lo que realmente queremos, lo que para nosotros es lo mejor, porque Él conoce qué es lo que necesitamos. Y muchas veces nosotros efectivamente no conocemos qué es lo que necesitamos. Ese carnero que apareció en los matorrales y que apareció en esta historia de Abraham con su hijo es una figura maravillosa de algo que iba a venir en un futuro, de algo aún mayor, y es una figura de Cristo mismo como el Cordero inmolado que quita el pecado. Entonces vemos que el Señor Jireh, Jehová Jireh, quiere satisfacer nuestras necesidades, no solo las necesidades físicas, sino también las necesidades espirituales. Y así como Él puede darnos alimento, así como Él puede darnos de pronto el dinero que necesitamos para vivir cada día, para pagar nuestros gastos, nuestro arriendo, nuestro mercado, nuestros servicios o lo que necesitamos en cuanto a la prosperidad económica, que es algo que Él sí desea darnos, asimismo nuestro Jehová Jireh puede proveer más allá y cosas aún mayores, que en este ejemplo de Jesús como el carnero, Él nos proveyó la salvación. Él nos proveyó esa vida eterna a través de ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y esto es algo que podemos ver en Hebreos capítulo 10 versículos 4 al 5. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Señor, más allá de aquellos corderitos o carneritos que se sacrificaban en el tiempo antiguo y de suplir esa provisión que se hacía una vez al año, nos dio el mayor sacrificio de provisión para nuestras almas, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, y fue Jesús, el cuerpo de Jesús entregado como una ofrenda sacrificial para nosotros. Y ahí vemos también la manifestación de nuestro Jehová Jireh o de nuestro Señor proveedor. Esa provisión que Él nos da es una provisión integral, una provisión completa para todo nuestro ser y que nos puede saciar por completo. Y ya sabiendo qué significa Jehová Jireh y qué beneficios obtenemos, ahora la pregunta es: ¿cómo podemos recibir esa provisión de nuestro Jehová Jireh? Bueno, yo lo resumí según esta historia que estamos estudiando el día de hoy en 3 pasos muy sencillos.
El primero es obedeciendo, porque yo veo en el ejemplo de Abraham que él tuvo una obediencia absoluta. Como les decía, él no cuestionó a Dios, él no se quejó con Dios y no le dijo, pero ¿cómo me pides el hijo que me habías prometido y ahora me lo quieres quitar? No, él obedeció completamente, absolutamente. Asimismo, nosotros, si nos sujetamos a la voluntad de Dios completamente y somos así de obedientes, vamos a recibir su provisión. La provisión del Señor no va a venir porque sí o porque caiga por arte de magia del cielo, sino porque es una respuesta a nuestra obediencia. Y volvemos a ver el ejemplo del Padre y el Hijo. El Padre le da al Hijo muchas veces también las cosas que el Hijo le pide, pero si el Hijo es obediente, el Padre no le va a dar más allá de lo que él necesita si su hijo no es obediente, porque efectivamente el hijo no se lo merece o no se lo ha ganado. Asimismo, si nosotros queremos pedirle algo al Señor o anhelamos algo del Señor, debemos ser obedientes y Él va a corresponder a esa obediencia con su provisión. Como segundo, debemos tener la fe suficiente para creer que Dios nos va a proveer, para creer que Él puede ser ese Jireh que nos va a sostener todos los días de nuestra vida, que nos va a dar todo aquello que estamos necesitando, todo aquello que nos falta, que esa fe que es necesaria y que va junto con esa obediencia nos debe llevar a actuar. El Señor debe ver una fe viva, una fe que se evidencie en las obras, en las decisiones que tomamos cada día, en los actos. Esa fe es evidenciada. No es una fe solo de palabras, sino que la fe debe demostrarse con nuestros actos diarios. Y es una fe que puede, como dice la Biblia, mover montañas. Es una fe que puede lograr grandes cosas, pero tiene que ser la fe que el Señor está demandando de nosotros. Primero, obediencia; segundo, fe; y como tercero, pero no menos importante, es algo muy básico que de pronto nos cuesta mucho hacer, y es pedir. Como les decía, con el ejemplo del niño y del padre, el hijo le pide a su padre y le pide a su padre lo que él quiere, y un hijo siempre va a estar pidiendo y pidiendo. Asimismo, nosotros podemos pedirle a Dios. No nos debe dar temor o no nos debe dar vergüenza, o no debemos creernos que no lo merecemos o que somos inferiores y que no somos nada para pedirle a Dios, porque precisamente el Señor, en esa relación de paternidad que tiene con nosotros, en muchas partes de la Biblia nos dice que no recibimos lo que queremos o que no hemos recibido porque no pedimos o porque no sabemos pedir. Entonces, efectivamente, el pedir es necesario. A mí me ocurría algo, y es que yo no quería que Dios fuera como ese Dios bombero o ese Dios que cumplía todo lo que yo quería, y yo cometía el error de no pedirle a Dios. Y aún actualmente me cuesta mucho pedirle a Dios porque no quiero como tener esa mala imagen de que yo quiero doblegarle el brazo a Dios o que Dios haga mi voluntad. Pero efectivamente el pedir es necesario. Y es algo que a muchos nos puede costar, o que otros en el otro extremo ya lo hacen demasiado y ya piden y piden mucho, pero no agradecen o no adoran, digamos, en sus oraciones. Entonces también es tener un equilibrio cuando hacemos peticiones a nuestro Señor, pero tener esa confianza y esa seguridad de que nosotros podemos pedirle a Dios así como un hijo le pide a su padre. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Y el Señor dice: cuando ustedes estén orando, no usen vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí es un principio muy importante, y es que el Señor, como nuestro Padre, ya sabe qué necesitamos. Pero el hecho de que Él sepa qué necesitamos no quiere decir que no tengamos que pedírselo.
Ahí dice, antes que vosotros le pidáis. Entonces, de todas formas, el pedir es necesario, a pesar de que Él ya lo sepa. Es algo que verdaderamente es necesario hacer. Y con esto concluimos las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer y la parte que nosotros debemos hacer para poder recibir la provisión de nuestro Jehová Jireh, obedeciendo, teniendo la fe suficiente y pidiéndole. Esas 3 cosas pueden hacer efectivo que nuestro Señor nos dé una provisión, tanto física como espiritual. Y yo quiero preguntarte la noche de hoy, ¿te sientes de pronto raro pidiéndole a Dios pan, alimento, cuando sabes que puedes conseguirlo por ti mismo? Puede que ocurra esto, que uno diga, yo sé que por mí mismo, si yo trabajo fuerte y me esfuerzo y le dedico el tiempo y me capacito y bueno, hago muchas cosas, yo puedo conseguir mi provisión. Y claro que es cierto, uno a través de muchas cosas puede proveerse para sí mismo. Pero esto no quiere decir que sea del todo correcto, porque nuestro Señor, a pesar de que sí puede proveernos a través del empleo que tenemos o de la empresa que tenemos o de nuestras propias capacidades, sí es necesario al Señor pedirle y depender de Él como nuestro proveedor, porque eso nos hace despojarnos de pronto de esa autosuficiencia, de esa dependencia de nosotros mismos, sabiendo que nosotros debemos depender es solamente de Dios y no sostenernos por nosotros mismos. Y otra pregunta que te hago, ¿crees que es innecesario ir al soberano con nuestras insignificantes necesidades? También esto es algo que podemos preguntarnos y decir, no, pero es que yo qué voy a ir a decirle a Dios, a hablarle de mis recibos, a Dios qué le importan mis recibos, una cosa tan insignificante, ¿sí? O de pronto un antojito o algo que yo quiero y que tengo en mi corazón, yo qué voy a ir a decirle eso a Dios, el Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, creador de todo lo que existe, ¿qué le va a importar esa cosa tan insignificante? Pero verdaderamente a nuestro Dios sí le interesa y sí le importa, porque Él tiene una relación con nosotros y Él quiere tener una relación tan cercana contigo, así como la tienes con un amigo o con tu esposo o con tus padres, con tus hijos, una relación tan íntima que tú puedas contarle hasta lo más mínimo, y lo que para ti parezca insignificante, para el Señor va a ser importante, porque así como tú eres importante, yo soy importante para el Señor, todas nuestras cosas y todas nuestras áreas son importantes para Él, por más que nosotros las tengamos en poco. Y ya para finalizar, quiero dejarlos con un versículo que para mí es maravilloso y que es una promesa a la cual podemos aferrarnos y que no nos va a permitir dudar en cuanto a la provisión de nuestro Jehová Jireh. Y está en Romanos 8, versículo 32. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí es maravilloso porque el Señor dice que Él no, ni siquiera se guardó lo más preciado. Nuestro Dios Padre no se guardó ni siquiera a su Hijo unigénito, a lo más valioso que Él tenía, sino se entregó eso tan grande, aquel Jesucristo, por nosotros, por amor a nosotros, hasta la última gota de su sangre, hasta la muerte por nosotros. ¿Cómo no nos dará aquellas cosas que vemos insignificantes o aquellas cosas que de pronto vemos imposibles y que creemos que no, Dios no nos las puede dar o que no las merecemos? Pero recordemos que el Señor nos da no porque merezcamos, sino por su gracia, y la gracia del Señor es infinita y la gracia del Señor es tan inmensa que todo lo que Él nos da, ninguna de esas cosas las merecemos. Y así mismo como nos dio a Jesús lo más preciado, nos dará todo, no podemos dudar. Es una seguridad y es una promesa a la cual podemos aferrarnos y estar tranquilos de que Él va a suplir todas las necesidades que tengamos. Claro que Él quiere bendecirnos, claro que Él desea lo mejor para nosotros y que Él no quiere que andemos en necesidad, que Él va a proveernos todos los días de nuestra vida sin dudar. Así
así como Él nos ama con ese amor de Padre, Él lo va a hacer si nosotros hacemos nuestra parte, obedecer, tener fe y pedirle. Suena sencillo, a veces es difícil, pero el Señor va a cumplirlo y nos va a dar lo que necesitamos. Efectivamente, Él va a cumplir su palabra y va a cumplir sus promesas. Debemos confiar y debemos aferrarnos a esto. Entonces, para finalizar, quiero que oremos y entreguemos este tiempo delante del Señor y que tú te convenzas de esta palabra de Dios para tu vida. Que de pronto, si en este momento ves que todo está bien, en algún momento vas a necesitar o la provisión física del Señor o la provisión espiritual del Señor. Dios, gracias, amado, por tu palabra. Gracias por mostrarnos ese amor de Padre, de que tú quieres suplir todas nuestras necesidades, Señor, de que tú quieres darnos todo aquello que es necesario para nosotros, que tú nos vas a satisfacer por completo, Señor, de que tú no escatimas nada, de que tú no eres de pronto tacaño con nosotros, Señor, sino que tú eres abundante con nosotros, así como tu gracia es abundante, Dios. Lo sabemos, lo reconocemos y hoy lo creemos con fe porque lo dice tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que así sea en nuestras vidas, Dios. Muchas gracias porque si descansamos en tu voluntad y somos obedientes, sabemos que tendremos lo mejor, Señor, porque tus caminos son mejores que los nuestros y tus pensamientos más altos que los nuestros, Señor. Muchas gracias y hoy descansamos en nuestro Jehová Jireh, que tú proveerás todo lo que necesitamos, que tú nos alimentarás cada día, que tú nos sostendrás cada día, Señor, y que no tenemos por qué afanarnos, por qué preocuparnos o por qué tener ansiedad, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén.